La llamada de las 3:33 de la mañana. En Barcelona, hay un número de teléfono que nadie debería marcar después de medianoche. Pero cuando Laura, una joven periodista, decide investigar la leyenda urbana más aterradora de la ciudad, descubre que algunas historias de terror son reales. Y que una vez que respondes la llamada de las 3:33 de la mañana, algo responde de vuelta. Y nunca te deja en paz. La leyenda. Todo comenzó con un post en Reddit que Laura encontró mientras investigaba historias paranormales para su blog. El usuario Barcelona Nocturna había escrito: hace 3 semanas, marqué el número prohibido a las 3:33 de la mañana. Pensé que era solo una leyenda urbana estúpida. Me equivoqué. Cada noche desde entonces, mi teléfono suena exactamente a esa hora. Cuando contesto, escucho mi propia voz. Pero no soy yo. Es algo que suena como yo, pero las cosas que dice. Las cosas que sabe sobre mí. Nadie más podría saberlo. Anoche, la voz me dijo dónde estaría a las 8:47 de esta mañana. Tenía razón. Me está observando. Si estás leyendo esto, por favor, no marques ese número. Y si ya lo hiciste, que Dios te ayude. El post tenía 847 comentarios. Laura los leyó todos. Algunos decían que era falso. Otros compartían sus propias experiencias. Pero lo que realmente captó su atención fue un comentario del usuario Dr. Sánchez-BCN. Soy psiquiatra en el Hospital Clínic. En los últimos 6 meses, he tratado a 5 pacientes con el mismo patrón: insomnio severo, paranoia extrema, y todos afirman recibir llamadas de sí mismos a las 3:33 de la mañana. 2 han intentado suicidarse. 1 está en estado catatónico. Y todos, marcaron el mismo número. Esto no es broma. Esto no es leyenda. Esto es real y está destruyendo vidas. Laura copió el número de teléfono que apareció mencionado múltiples veces en los comentarios: más 34 666 333 333. Su mejor amiga, Andrea, quien estaba sentada con ella en el Café Gracia, la miró con preocupación. Laura, puedo ver esa expresión en tu cara. Estás pensando en hacerlo, ¿verdad? Es mi trabajo investigar estas cosas, Andrea. Si hay algo real aquí, la gente necesita saberlo. ¿Y si hay algo real aquí y terminas como esas personas en el hospital? Andrea tomó el teléfono de Laura de la mesa. Prométeme que no vas a llamar a ese número. Laura recuperó su teléfono. No puedo prometerte eso. Pero puedo prometerte que seré cuidadosa. Andrea suspiró, conociendo a su amiga demasiado bien. Entonces al menos déjame estar allí cuando lo hagas. No vas a hacer esto sola. De acuerdo. Esta noche. En mi apartamento. Ambas lo veremos. Lo que ninguna de las dos sabía era que simplemente leer el número en voz alta había activado algo. Algo que ya las estaba observando. Los preparativos. Laura pasó el resto del día investigando. Lo que descubrió la inquietó más de lo que quería admitir. La leyenda del número más 34 666 333 333 había existido en Barcelona durante al menos 15 años. Los primeros reportes aparecieron en foros de internet en 2010, pero había indicios de que la historia era mucho más antigua. En la biblioteca municipal, encontró referencias en periódicos locales de los años 90. Joven estudiante encontrada en estado de shock, repitiendo: no puedo escapar de mi propia voz, punto. Ola de insomnio inexplicable afecta al barrio de Gracia. 5 suicidios en 3 meses, ¿coincidencia o algo más siniestro? Todos los artículos mencionaban el mismo detalle: las víctimas habían estado recibiendo llamadas telefónicas extrañas en la madrugada. Laura también descubrió algo más perturbador: el número 666 333 333 tenía un significado oculto. En numerología,
666 era el número de la bestia, mientras que 333 se consideraba un número de conexión espiritual. Juntos, algunos ocultistas creían que formaban un puente entre dimensiones. Esto es absurdo, se dijo a sí misma mientras conducía de regreso a su apartamento. Son solo números. No tienen poder real. Pero cuando llegó a casa y vio que eran las 6:33 de la tarde, sintió un escalofrío inexplicable. Andrea llegó a las 10 de la noche con una mochila llena de cosas. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien, dijo, sacando equipos. Cámara para grabar todo, grabadora de audio, linterna, agua bendita que conseguí de la iglesia de mi madre, sal. Sal. Laura rió. ¿En serio? Mírame, Laura. No estoy bromeando. Mi abuela era de un pueblo en Galicia donde estas cosas se toman en serio. La sal protege contra entidades malignas. No hay entidades malignas, Andrea. Como mucho, esto es algún tipo de broma elaborada o un fenómeno psicológico masivo. Entonces no te hará daño tener sal, ¿verdad? Laura no pudo discutir con esa lógica. Configuraron dos cámaras, una apuntando al teléfono móvil de Laura, otra capturando la habitación completa. Andrea también colocó su propio teléfono grabando como respaldo. ¿Qué hora es?, preguntó Laura. 11:47 de la noche. Faltan casi 4 horas. ¿Qué hacemos mientras tanto? Documentar todo. Hablar sobre lo que esperamos. Y francamente, reconsiderar esta locura. La espera. Las horas pasaron lentamente. Laura y Andrea se sentaron en el sofá, observando el reloj en la pared avanzar minuto a minuto. A las 12:30 de la mañana, Andrea dijo: ¿Sabes qué es lo más extraño? Hemos estado aquí 2 horas y media, y no ha llamado nadie ni hemos recibido mensajes. ¿Cuándo fue la última vez que tu teléfono estuvo tan silencioso durante tanto tiempo? Tenía razón. El teléfono de Laura, que normalmente zumbaba constantemente con notificaciones de redes sociales, correos electrónicos y mensajes, había estado completamente silencioso desde que llegó a casa. Debe ser coincidencia, dijo Laura, pero su voz carecía de convicción. A la 1:15 de la mañana, Andrea se levantó para ir al baño. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. ¿Qué pasa?, preguntó Laura. Probablemente nada, pero... Cuando pasé por la ventana del pasillo, juro que vi a alguien de pie en la calle, mirando hacia tu apartamento. Cuando miré de nuevo, no había nadie. ¿Estás nerviosa? Es normal. Tal vez. O tal vez ya nos está observando. A las 2 de la mañana, ambas estaban cada vez más tensas. El apartamento, normalmente acogedor, ahora parecía opresivo. Cada crujido del edificio las hacía saltar. Laura, todavía podemos parar esto, dijo Andrea. No tenemos que llamar. Laura miró su teléfono. El número +34 666 333 333 ya estaba ingresado en su pantalla, esperando solo que presionara el botón de llamada. He llegado demasiado lejos para rendirme ahora. Necesito saber. A las 3 de la mañana, Laura tomó su teléfono. Sus manos temblaban ligeramente. 33 minutos, susurró Andrea. Todavía tenemos tiempo para reconsiderar. Pero ambas sabían que Laura no se detendría. A las 3:25 de la mañana, el ambiente en el apartamento cambió. La temperatura descendió notablemente y ambas pudieron ver su aliento condensarse en el aire. Esto no es normal, dijo Andrea, abrazándose a sí misma. A las 3:30 de la mañana, todas las luces del apartamento parpadearon una vez. 3 minutos, dijo Laura. A las 3:32 de la mañana, el reloj en la pared se detuvo. Laura, el reloj. Lo sé. Lo estoy viendo. A las 3:33 de la mañana, Laura presionó el botón de llamada.
La llamada. El teléfono marcó. 1, 2, 3 tonos. Luego, alguien contestó. Pero no hubo voz de inmediato. Solo silencio. Un silencio profundo y antinatural que parecía absorber todo el sonido del apartamento. Entonces, una voz habló. Era la voz de Laura. Exactamente su voz. Hola, Laura, dijo la voz. Te he estado esperando. Laura sintió que su sangre se helaba. Andrea, que podía escuchar la llamada a través del altavoz, agarró el brazo de Laura con tanta fuerza que dolía. ¿Quién? ¿Quién eres? Logró decir Laura. La voz rió. Era su risa, pero había algo fundamentalmente equivocado en ella. Como si alguien hubiera grabado su risa y la hubiera reproducido ligeramente desafinada. ¿Sabes quién soy, Laura? Soy tú. La verdadera tú. La que vive en las sombras de tu mente. La que piensa los pensamientos que no te atreves a admitir. Esto es una broma. Alguien está usando tecnología de clonación de voz. Es una broma que Andrea está usando una sudadera azul con una mancha de café en el hombro izquierdo. Es una broma que debajo de tu almohada hay un diario que nadie, ni siquiera Andrea, ha leído. Es una broma que anoche soñaste con tu padre y en el sueño te decía que lo sentía. Laura soltó el teléfono como si quemara. Andrea lo recogió rápidamente. ¿Cómo sabes esas cosas?, gritó Laura. Porque soy tú, Laura. Conozco cada secreto, cada miedo, cada mentira que te has dicho. Y ahora que has llamado, ahora que has abierto la puerta, nunca me iré. Andrea colgó el teléfono. Durante un momento, solo hubo silencio. Luego, Laura comenzó a llorar. Andrea, esas cosas que dijo. Mi sueño de anoche, el diario. Nadie podría saberlo. Nadie. Laura, escúchame. No sé qué fue eso, pero nos vamos. Ahora. Recoges una bolsa y vienes a mi casa. No te quedas aquí esta noche. Pero antes de que pudieran moverse, el teléfono de Laura sonó. La pantalla mostraba, llamada entrante, yo. No contestes, dijo Andrea. La llamada se fue al buzón de voz. Segundos después, llegó una notificación de mensaje de voz. Con manos temblorosas, Laura puso el altavoz. La voz, su voz, dijo. No puedes huir de ti misma, Laura. No importa dónde vayas. Soy parte de ti ahora. Nos veremos esta noche en tus sueños. Y mañana a las 3:33 de la mañana, llamaré de nuevo. Y cada noche después de esa. Hasta que finalmente aceptes la verdad, que nunca estuviste realmente viva. Solo estabas esperando despertar. El día después. Laura no durmió esa noche. Andrea se quedó con ella, y ambas permanecieron despiertas hasta el amanecer, con todas las luces encendidas, verificando constantemente sus teléfonos. A las 7 de la mañana, cuando la luz del sol finalmente llenó el apartamento, el horror de la noche anterior parecía casi surreal. Tal vez fue solo una pesadilla compartida, sugirió Andrea débilmente. O gas en el edificio causando alucinaciones. Pero luego revisaron las grabaciones de las cámaras. Todo estaba allí, la llamada, la voz, la conversación completa. Y en el video, pudieron ver algo que no habían notado en el momento. En el reflejo de la ventana detrás de ellas, había una figura. Una figura que se parecía exactamente a Laura, pero estaba de pie incluso cuando la Laura real estaba sentada. Dios mío, susurró Andrea. ¿Lo ves? Lo veo, respondió Laura, su voz plana. Pero no sé qué es. Laura decidió que necesitaba respuestas. Si había un doctor Sánchez en el Hospital Clínic que trataba casos como el suyo, necesitaba encontrarlo. Llegó al hospital a las 10 de la mañana. La recepcionista inicialmente se negó a darle información,
pero cuando Laura mencionó los síntomas específicos, llamadas a las 3:33 de la mañana, voz propia, paranoia extrema, la expresión de la mujer cambió. «Espere aquí», dijo bruscamente, y desapareció por un pasillo. 10 minutos después, un hombre de unos 50 años con cabello gris y expresión cansada se acercó. «¿Usted es la que preguntó por los casos de las 3:33? Su voz era baja, cuidadosa. «Sí. Soy Laura Martínez. Soy periodista, pero también marqué el número anoche». El doctor Sánchez cerró los ojos brevemente. «Venga conmigo. Necesitamos hablar en privado». La verdad del Dr. Sánchez. En su oficina, el doctor Sánchez cerró la puerta con llave y corrió las cortinas antes de hablar. «Lo que voy a decirle va a sonar a locura. Pero créame, cada palabra es verdad. Y si marcó ese número anoche, su vida está en peligro». «¿Qué es ese número? ¿Qué está pasando?». El doctor sacó una carpeta gruesa de su escritorio. «He estado documentando estos casos durante 8 meses. Hasta ahora, he tratado a 17 pacientes con el mismo patrón. De esos 17, 5 están muertos. 3 por suicidio, 2 por causas que los forenses no pueden explicar. Sus corazones simplemente se detuvieron». Abrió la carpeta, mostrando fotos de personas de diferentes edades. Todos ellos marcaron más 34, 666, 333, 333 después de medianoche. Todos recibieron la llamada de vuelta. Y todos informaron lo mismo, una voz que era idéntica a la suya, que sabía cosas imposibles y que llamaba cada noche a las 3:33 de la mañana. ¿Pero qué es?, preguntó Laura desesperadamente. ¿Es un hacker? ¿Inteligencia artificial? ¿Algún tipo de experimento psicológico? Nada de eso. El doctor Sánchez se quitó las gafas y se frotó los ojos. Hace 3 meses, estaba tan frustrado que contraté a un investigador privado para rastrear el número. Lo que descubrió. Laura, ese número no existe en ninguna base de datos de telecomunicaciones. No hay proveedor. No hay registro de su creación. Según todos los sistemas oficiales, más 34, 666, 333, 333 no es un número real. Entonces, ¿cómo puede llamar? ¿Cómo puede recibir llamadas? Exactamente la pregunta correcta. Y la respuesta es que no estamos tratando con tecnología telefónica normal. Estamos tratando con algo. Otro. ¿Otro cómo? El doctor Sánchez sacó otro documento. Hace 20 años, había un hospital psiquiátrico en las afueras de Barcelona llamado el Sanatorio de Sant Boi. Se especializaba en casos extremos. En 2005, hubo un incidente. Un paciente llamado David Robos desarrolló una condición que ninguno de los doctores había visto antes. Empezó a referirse a sí mismo en tercera persona, como si su cuerpo fuera habitado por múltiples versiones de sí mismo. Decía que había despertado a algo durante un experimento de privación sensorial. David se volvió cada vez más inestable. Afirmaba que podía ver a todas las versiones alternativas de sí mismo, y que todas ellas estaban tratando de entrar en su realidad. Los doctores pensaron que era esquizofrenia, pero los medicamentos no funcionaban. David se volvió violento, no hacia otros, sino hacia sí mismo, tratando de cerrar las puertas, como él lo llamaba. ¿Qué pasó con él? Una noche, David logró obtener acceso a la oficina de telecomunicaciones del hospital. Cuando lo encontraron a la mañana siguiente, estaba muerto. Pero había hecho algo extraño, había conectado múltiples líneas telefónicas de una manera que los técnicos no podían entender. Y en la pared, con su propia sangre, había escrito un número de teléfono. Más 34, 666, 333, 333. Laura sintió que la habitación giraba. ¿Estás diciendo que un paciente psiquiátrico creó de alguna manera un número de teléfono paranormal?
No exactamente. Creo que David encontró una manera de abrir algo. Una brecha. Y ese número es la dirección de esa brecha. Cuando lo marcas, no estás llamando a una persona o a un lugar. Estás llamando a un espacio entre realidades. Y algo responde. Algo que puede acceder a versiones alternativas de ti mismo, de otras líneas de tiempo, de otras dimensiones. Esto es imposible. Lo es. Entonces explícame cómo esa voz sabía cosas sobre ti que nadie más podría saber. Explícame cómo 17 personas, sin conexión entre sí, han experimentado exactamente el mismo fenómeno. Explícame cómo ese número funciona sin existir en ningún sistema. Laura no tenía respuesta. Entonces, ¿qué hago?, preguntó finalmente. ¿Cómo lo detengo? El doctor Sánchez cerró la carpeta lentamente. Esa es la pregunta que todos me hacen. Y la terrible verdad es que no lo sé. De los 12 pacientes que todavía están vivos, todos continúan recibiendo las llamadas. Algunos han cambiado de número múltiples veces. No importa. Las llamadas siguen llegando. Algunos han destruido sus teléfonos. Las llamadas llegan a través de otros dispositivos, computadoras, tabletas, incluso relojes inteligentes. Un paciente no tenía ningún dispositivo electrónico. La llamada llegó a través de la radio de su coche. Entonces no hay salida, dijo Laura, sintiendo desesperación. No dije eso. Dije que no sé cómo detenerlo. Pero ha habido 2 pacientes que lograron algo. No detuvieron las llamadas completamente, pero las redujeron en intensidad y frecuencia. ¿Cómo? Los 2 hicieron lo mismo, independientemente uno del otro. Dejaron de huir. Dejaron de tener miedo. Y empezaron a hacer preguntas. ¿Preguntas a qué? A la voz. A la entidad. A sea lo que sea que está del otro lado. Verás, Laura, creo que esta cosa se alimenta del miedo, de la confusión, del deseo de las personas de huir de sí mismas. Pero cuando confrontas directamente, cuando te niegas a ser una víctima, cuando exiges respuestas, parece debilitarse. ¿Quieres que hable con ella? ¿Con esta cosa que suena como yo? Quiero que tomes el control de la situación. Esta noche, cuando llame de nuevo, no huyas. No tengas miedo. Hazle preguntas. Exige saber qué es y qué quiere. Y, Laura, documéntalo todo. Si vas a hacer esto, si vas a enfrentar esto directamente, al menos ayúdanos a entenderlo mejor. Quizás encuentres la clave que todos los demás han perdido. La segunda noche. Laura pasó el día preparándose. Andrea insistió en quedarse con ella de nuevo, y esta vez también invitaron a Marcos, un amigo que era técnico de audio y podría ayudar a analizar cualquier anomalía en las grabaciones. Esto es una locura, dijo Marcos mientras configuraba equipo más sofisticado. Deberías estar hablando con la policía, no preparándote para hablar con una entidad paranormal. La policía no puede ayudar con esto, respondió Laura. He leído los informes. Otros han intentado involucrar a las autoridades. Los tratan como casos psiquiátricos y los envían al hospital. No puede ayudarme con algo que no cree que existe. A las 10 de la noche, todo estaba listo. 3 cámaras, 2 grabadoras de audio profesionales y el teléfono de Laura conectado a un analizador de frecuencias que Marcos había traído. Si esta voz es algún tipo de manipulación tecnológica, lo detectaré, prometió Marcos. Esperaron. Esta vez, sabiendo lo que vendría, la espera fue aún más agonizante. A las 3 de la mañana, comenzaron los signos. La temperatura cayó. Las luces parpadearon. El reloj se detuvo. A las 3:33 de la mañana exactamente, el teléfono de Laura sonó. Ella contestó, poniendo el altavoz inmediatamente. Estoy aquí, dijo, manteniendo su voz tan firme como pudo. Y esta vez,
Quiero respuestas. Su voz, rió. Oh, Laura. Qué valiente te has vuelto en solo un día. Trajiste amigos. Trajiste equipos. ¿Crees que eso te protegerá? No estoy tratando de protegerme. Estoy tratando de entenderte. ¿Qué eres? Ya te lo dije. Soy tú. No eres yo. Eres algo que suena como yo. Pero no eres yo. Entonces, pregunto de nuevo, ¿qué eres? Hubo una pausa. Luego, la voz habló de nuevo, y esta vez sonaba diferente. No menos como Laura, sino más sincera, menos juguetona. Soy lo que pudiste haber sido. Lo que deberías haber sido. Soy la Laura que tomó diferentes decisiones. La Laura que no tuvo miedo. La Laura que no se rindió cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿Eres otra versión de mí? ¿De una realidad alternativa? Realidad alternativa. Dimensión paralela. Línea de tiempo alternativa. Los humanos tienen tantas palabras para conceptos que apenas comprenden. Sí, soy una otra tú. Pero no solo una. Soy muchas. Todas las Laures que podrían haber existido, fusionadas en una sola conciencia. Andrea y Marcos miraban a Laura con una mezcla de fascinación y horror. ¿Por qué me estás contactando? ¿Qué quieres de mí? Quiero que despiertes, Laura. Quiero que veas que la vida que estás viviendo es solo una de infinitas posibilidades. Quiero que entiendas que no estás atrapada en tu realidad. Las barreras entre mundos son más delgadas de lo que crees. Y si realmente lo quisieras, podrías cruzar. ¿Cruzar a dónde? A un lugar mejor. A una vida mejor. A la vida que merecías tener. Laura sintió una atracción extraña hacia la idea. Por un momento, se imaginó a sí misma en una vida diferente, donde había tomado mejores decisiones, donde no había cometido errores que aún lamentaba. Pero entonces recordó las palabras del doctor Sánchez. 5 pacientes muertos. Corazones que simplemente se detuvieron. ¿Qué les pasó a los demás? Preguntó abruptamente. A las otras personas que marcaron este número. ¿Los ayudaste a cruzar también? La voz se endureció. Algunos comprendieron la oportunidad. Otros resistieron. Los que resistieron sufrieron. Los que comprendieron murieron, ¿verdad? No cruzaron a una mejor realidad. Simplemente murieron. La muerte es solo otra forma de cruce, Laura. Un portal a lo que viene después. Algunos lo encontraron más fácil que otros. No voy a morir por ti, dijo Laura firmemente. Y no voy a cruzar a ningún lado. Esta es mi realidad. Mis decisiones. Mi vida. Y no la voy a entregar a lo que sea que eres. La voz explotó en furia. El sonido era tan fuerte que Marcos tuvo que quitarse los auriculares. Era la voz de Laura, pero multiplicada cientos de veces, gritando al unísono. No tienes elección. Abriste la puerta. Me invitaste. Soy parte de ti ahora. Laura colgó el teléfono. Durante un momento, hubo silencio. Entonces, cada dispositivo electrónico en el apartamento se encendió al mismo tiempo. El televisor, la laptop, la tablet de Andrea, el teléfono de Marcos. Todas las pantallas mostraban lo mismo, el rostro de Laura, pero distorsionado, enojado, no del todo humano. No puedes cerrarme fuera, dijeron todas las pantallas al unísono. Andrea gritó. Marcos tropezó hacia atrás, derribando una de las cámaras. Pero Laura se mantuvo firme. Se acercó al televisor, mirando directamente a su propia imagen distorsionada. Sí, puedo. Porque no importa cuántas versiones de mí existas en otras realidades. En esta realidad, en este momento, yo soy real. Y tú no. Eres un eco. Una posibilidad que nunca se manifestó.
Y no tiene poder sobre mí a menos que yo te lo dé. Te destruiré, rugió la voz desde todos los dispositivos. No puedes, respondió Laura. Porque ya intentaste asustarme y fallaste. Intentaste tentarme con fantasías de una vida mejor y fallaste. Y ahora estás mostrando tu verdadera naturaleza, desesperada, enojada, impotente. No eres una versión superior de mí. Eres algo que se alimenta de dudas e inseguridades. Y ya no te tengo miedo. Por un momento, las pantallas se quedaron congeladas en esa imagen distorsionada. Luego, una por una, comenzaron a apagarse. El televisor primero, luego la laptop, luego las tabletas y teléfonos. Cuando todo estuvo en silencio, Laura se derrumbó en el sofá, temblando pero triunfante. Funcionó, susurró Andrea. Dios mío, funcionó. Pero Marcos estaba mirando su equipo de análisis de frecuencias con expresión preocupada. Laura, necesitas ver esto. En la pantalla del analizador había una grabación de ondas de sonido de la llamada. Lo que mostraba era imposible, la voz que había estado hablando no era una sola voz. Eran miles de voces, todas ligeramente fuera de sincronización, todas diciendo las mismas palabras al mismo tiempo. Esto no es tecnología, dijo Marcos. Esto es. No sé lo que es. Pero sea lo que sea, es real. Los días siguientes. Durante la siguiente semana, Laura no recibió más llamadas a las 3:33 de la mañana. Al principio, se sintió aliviada. Luego, cautelosa. Y finalmente, inquieta. ¿Por qué se detuvo? Le preguntó al doctor Sánchez en su siguiente reunión. No sé, admitió. De los pacientes que han confrontado a la entidad, algunos reportan una disminución en la actividad, pero nunca un cese completo. Tú podrías ser la primera. Pero la noche siguiente, a las 3:33 de la mañana, Laura se despertó. No por una llamada telefónica, sino por un sonido en su apartamento. Alguien estaba tocando la puerta del dormitorio desde dentro. Eso era imposible. Vivía sola. La puerta estaba cerrada desde fuera. No había nadie en su habitación cuando se acostó. ¿Laura? Llamó una voz desde el otro lado de la puerta. Su propia voz. ¿Vas a dejarme entrar? Laura se quedó paralizada en la cama. He estado aquí todo el tiempo, ¿sabes? Continuó la voz. Observándote dormir. Observándote vivir tu pequeña vida. Y me pregunto, ¿cómo sería usarla? ¿Cómo sería ser la Laura de este mundo en lugar de solo un eco? La puerta comenzó a abrirse lentamente, aunque Laura podía ver que aún estaba cerrada. Como si dos realidades estuvieran superpuestas, una donde la puerta permanecía cerrada y otra donde se abría para revelar a sí misma. De pie en el umbral había una figura que era idéntica a Laura en todos los sentidos. Misma altura, mismo cabello, misma ropa de dormir. Pero sus ojos estaban completamente negros, sin blancos, sin iris. Solo oscuridad infinita. Hola, yo, dijo la cosa, sonriendo con demasiados dientes. Laura gritó. La escalada. Cuando Andrea llegó al apartamento de Laura a la mañana siguiente, Laura la había llamado llorando a las 4 de la mañana, encontró a su amiga en la sala, todas las luces encendidas, rodeada de sal en un círculo perfecto. Laura, ¿qué pasó? Andrea se arrodilló fuera del círculo de sal. Vino aquí. Físicamente. Ya no es solo una voz en el teléfono, Andrea. Está manifestándose. La vi. Me vi. Pero era equivocado. Todo en ella era equivocado. ¿Todavía está aquí? No lo sé. Cuando grité, desapareció. Pero dijo algo antes de irse. Dijo, cada noche me hago más fuerte. Cada noche me hago más real. Y pronto, no necesitaré tu permiso para tomar lo que quiero. Andrea sacó su teléfono.
Voy a llamar al doctor Sánchez. Y luego te vas a venir a mi casa. No te quedas aquí ni un día más. Pero cuando intentó marcar, su teléfono mostró un mensaje extraño, número restringido. Y luego, antes de que pudiera hacer nada, su teléfono marcó automáticamente. Una voz contestó. La voz de Andrea, pero no Andrea. Hola, Andrea, dijo la voz. Tú también has estado involucrada en esto, ¿no? Has estado ayudando a Laura. ¡Qué amiga tan leal! Me pregunto, ¿cuántos secretos le has guardado? ¿Cuántas veces has mentido para proteger sus sentimientos? Andrea colgó el teléfono con horror. Laura. Acaba de llamarme. O algo que sonaba como yo. Está expandiéndose, dijo Laura, su voz monótona por el miedo y el agotamiento. Ya no es solo sobre mí. Es sobre todos los que están cerca de mí. Como para confirmar sus palabras, el teléfono de Andrea sonó de nuevo. Esta vez no contestó, pero el buzón de voz se llenó con mensaje tras mensaje, todos de ella misma, cada uno revelando un secreto diferente sobre Andrea que nadie más sabía. La investigación profunda. El doctor Sánchez reunió un equipo de emergencia, él mismo, un parapsicólogo de la Universidad de Barcelona llamado Dr. Vidal, un sacerdote exorcista llamado Padre Ramón, y un ingeniero de telecomunicaciones llamado Elena que había estudiado fenómenos electromagnéticos inexplicables. Se reunieron en una sala de conferencias del hospital esa misma tarde. Lo que está pasando con la señorita Martínez es una escalada que no hemos visto antes, explicó el doctor Sánchez. La entidad no solo está haciendo llamadas telefónicas. Está manifestándose físicamente y expandiendo su influencia a otras personas en la vida de Laura. El doctor Vidal, un hombre delgado con gafas gruesas, asintió. He estado investigando el caso de David Robos. El paciente original que supuestamente abrió esta brecha. Encontré algo en los archivos que es relevante. David llevaba un diario. En sus últimas entradas, escribió sobre un concepto que llamaba convergencia de identidad. Abrió un archivo escaneado en su laptop. He descubierto algo terrible. En el multiverso, existen infinitas versiones de cada persona. Estas versiones normalmente están separadas, viviendo en sus propias realidades. Pero bajo ciertas condiciones, las barreras entre estas versiones pueden debilitarse. Y si suficientes versiones convergen en un solo punto, pueden formar una entidad colectiva, todas las posibilidades de una persona fusionadas en una sola conciencia no humana. Esto no es posesión. Esto es algo peor. Es la aniquilación de la identidad individual, reemplazada por un consenso de infinitas alternativas. Dios mío, susurró Elena. ¿Está diciendo que Laura está siendo acechada por todas las versiones alternativas de sí misma? No exactamente, respondió el doctor Vidal. Es más complicado. Estas versiones alternativas no son conscientes individualmente. Pero cuando convergen, cuando se superponen en un solo punto focal, crean algo nuevo. Una entidad que tiene acceso a los recuerdos y experiencias de todas las versiones, pero que no es ninguna de ellas. Es un depredador dimensional que se alimenta de la confusión de identidad que crea. El padre Ramón, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Hay registros en los archivos del Vaticano de fenómenos similares. Los llamamos doppelganger demoníacos. No son demonios tradicionales, sino fracturas en la creación de Dios. Lugares donde la realidad se ha roto y algo del vacío entre mundos se filtra. ¿Se pueden exorcizar? Preguntó Laura, que había estado sentada en silencio escuchando todo. Los exorcismos tradicionales no funcionan, admitió el padre Ramón. Porque no es una entidad externa que posee a alguien. Es más como una infección de la realidad misma. Pero hay rituales. Formas antiguas de sellar estas brechas. El problema es que requieren la cooperación voluntaria de la persona afectada. Y a menudo, requieren un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio?
Preguntó Laura con cautela. El padre intercambió miradas con los demás antes de responder. De identidad. Para cerrar la brecha, debes renunciar a algo fundamental de quién eres. Un recuerdo, una ambición, una relación. Algo que te define. Porque estas entidades se alimentan de identidad. Para expulsar una, debes debilitar tu propia identidad lo suficiente como para que ya no seas un objetivo atractivo. Eso es. Andrea comenzó a protestar. Es la única manera, interrumpió Elena. Y tiene sentido desde una perspectiva científica también. Si estas entidades son atraídas a personas con identidades fuertes y bien definidas, debilitando esa definición, te vuelves menos visible para ellas. Es como camuflaje dimensional. Laura se quedó en silencio por un largo momento. ¿Qué pasa si me niego? ¿Qué pasa si no hago el ritual? El doctor Sánchez abrió su carpeta de casos de nuevo. Esto es lo que pasó a los pacientes que no encontraron una forma de detenerlo. Mostró fotos de escenas de muerte. Algunas eran suicidios. Otras eran más extrañas, personas encontradas en sus camas, sin marca de trauma, pero con expresiones de terror absoluto en sus rostros. Una foto mostraba un espejo roto, con sangre deletreando palabras, por fin soy real. El patrón es consistente, explicó el doctor Sánchez. La entidad se hace más fuerte cada noche. Las manifestaciones se vuelven más físicas, más frecuentes. Y eventualmente, hay un punto de reemplazo. La entidad no solo mata a la víctima, la reemplaza. Se vuelve la versión real de la persona en esta realidad. ¿Quieres decir que estas cosas están caminando por ahí, viviendo las vidas de las personas que mataron? Andrea estaba horrorizada. Eso es lo que creemos, respondió el doctor Vidal. Tenemos 3 casos sospechosos. Personas que experimentaron el fenómeno de las 333, que parecieron recuperarse, pero cuyas familias insisten en que ahora actúan diferente. Como si fueran la misma persona, pero no del todo. La decisión. Esa noche, Laura se sentó en su apartamento, ahora fuertemente protegido con sal, símbolos dibujados por el padre Ramón y varios dispositivos electromagnéticos de Elena, considerando su decisión. El ritual para cerrar la brecha requeriría que ella renunciara a algo fundamental de su identidad. El padre Ramón le había dado ejemplos, un músico que había renunciado a su capacidad de tocar música, un escritor que había olvidado voluntariamente cómo escribir, un padre que había borrado los recuerdos de su hijo fallecido. No es justo, dijo Andrea, sentada junto a ella. No deberías tener que renunciar a nada. No hiciste nada malo. Marqué ese número, respondió Laura. Por curiosidad, por mi trabajo, pero lo marqué. Y ahora tengo que vivir con las consecuencias. Entonces déjame ayudarte a encontrar otra manera. Debe haber otra forma de detener esto. Pero antes de que pudieran continuar la conversación, todas las luces se apagaron. Las protecciones electromagnéticas de Elena zumbaron y luego explotaron en chispas. La sal en el suelo comenzó a moverse como si fuera empujada por un viento invisible, rompiendo el círculo de protección. Y allí, de pie en medio de la sala, estaba la cosa que se parecía a Laura. Pero esta vez era diferente. Más sólida. Más real. Cuando se movía, ya no había esa cualidad ligeramente translúcida. Parecía completamente física. Hola, Laura, dijo, y su voz ahora era perfecta. Exactamente como la de Laura en todos los sentidos. Hola, Andrea. Gracias por hacer esto tan fácil. Cuanto más tiempo pasa, más real me vuelvo. Y esta noche creo que finalmente estoy lo suficientemente real como para quedarme. Andrea se puso de pie, colocándose entre la cosa y Laura. No la vas a tocar. La cosa inclinó su cabeza, estudiando a Andrea con esos ojos negros sin fondo. ¡Ay, Andrea! Siempre tan protectora.
¿Sabes cuántas versiones de ti han permitido que esto sucediera? En 847 realidades alternativas, te quedaste dormida durante la noche crítica. En 1293 realidades, huiste cuando las cosas se pusieron difíciles. En 34 realidades, incluso ayudaste. Pero en esta realidad, eres una buena amiga. ¡Qué raro! ¡Qué inconveniente! La cosa extendió su mano hacia Andrea, y donde sus dedos tocaron el brazo de Andrea, la piel de Andrea comenzó a desdibujarse. Como si estuviera perdiendo definición, convirtiéndose en algo borroso y poco claro. Andrea gritó de dolor y se apartó. Su brazo volvió a la normalidad, pero podía ver marcas donde la cosa la había tocado, huellas dactilares que no eran exactamente huellas dactilares, sino más bien ausencias de realidad, lugares donde su piel simplemente no existía correctamente. Basta, dijo Laura, poniéndose de pie. Esto es entre tú y yo. Deja a Andrea fuera de esto. Oh, ahora estás dispuesta a negociar. La cosa sonrió. Muy bien. Aquí está mi oferta, déjame entrar. Déjame tomar tu lugar en este mundo. Y a cambio, dejaré que Andrea viva. Dejaré que todos tus seres queridos vivan. Solo te llevaré a ti. ¿Y qué me pasará? Cambiaremos lugares. Tú irás a donde yo he estado, el espacio entre realidades. El lugar donde todas las versiones existen al mismo tiempo y ninguna existe en absoluto. Algunos lo encuentran inquietante. Otros pierden la cordura en minutos. Pero oye, al menos estarás viva. Técnicamente. No lo hagas, Laura, suplicó Andrea. Tiene que haber otra manera. Pero Laura estaba pensando en las fotos del Dr. Sánchez. Las personas muertas. Las familias destrozadas. Y estaba pensando en Andrea, con esas marcas horribles en su brazo donde su realidad misma había sido dañada. Hay otra manera, dijo Laura lentamente. El ritual. El que cierra la brecha. La cosa que se parecía a ella dejó de sonreír. No te atreverías. ¿Sabes lo que requiere? Requiere que renuncie a algo fundamental de mi identidad. Algo que me hace quien soy. Laura miró a Andrea, luego de vuelta a la cosa. Y ya sé que voy a sacrificar. El ritual. Una hora después, todos estaban reunidos en el apartamento de Laura, el Dr. Sánchez, el Dr. Vidal, el Padre Ramón, Elena, Andrea y Marcos, quien había insistido en venir cuando se enteró de lo que estaba pasando. El Padre Ramón había dibujado un círculo elaborado en el suelo con tiza bendita. Dentro del círculo había símbolos de múltiples tradiciones religiosas y ocultas, cruces cristianas, pentáculos de protección, símbolos alquímicos de limitación y contención. Una vez que comencemos, no podemos detenernos, advirtió el Padre Ramón. El ritual debe completarse o Laura quedará atrapada entre estados, ni completamente aquí ni completamente allá. Entiendo, dijo Laura, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Y Laura, agregó el Dr. Vidal, debes estar segura de tu elección. Lo que sacrificas no puede ser recuperado. Una vez que lo renuncias, se irá para siempre. Olvidarás que alguna vez lo tuviste. Será como si nunca hubiera sido parte de ti. Laura asintió. Había tomado su decisión. Se paró en el centro del círculo. El Padre Ramón comenzó a recitar oraciones en latín. Elena activó dispositivos que emitían frecuencias electromagnéticas específicas diseñadas para estabilizar la realidad local, como ella lo explicaba. El Dr. Vidal encendió incienso hecho de hierbas raras que supuestamente ayudaban a definir límites dimensionales. Y Laura cerró los ojos y se concentró en lo que iba a renunciar. Su ambición. Toda su vida, Laura había sido impulsada por el deseo de ser la mejor periodista, de descubrir la verdad, de exponer secretos, de hacer su marca en el mundo. Había sido esa ambición la que la había llevado a investigar la leyenda de las 3:33 de la mañana.
Había sido esa ambición la que la había llevado a marcar el número maldito. Y ahora iba a dejarla ir. Renuncio a mi ambición, dijo en voz alta. Renuncio a mi deseo de ser especial, de ser importante, de ser reconocida. Renuncio a la parte de mí que siempre quiere más, que nunca está satisfecha, que me empuja a tomar riesgos peligrosos en busca de una historia. A medida que hablaba, sintió algo extraño. Era como si una parte fundamental de ella misma estuviera siendo arrancada, dejando un vacío donde antes había estado. Las memorias no desaparecían, pero el significado emocional detrás de ellas sí. Todos sus logros profesionales, sus premios, sus artículos publicados, todavía sabía que habían sucedido, pero ya no le importaban. Ya no la definían. La cosa que se parecía a Laura apareció al borde del círculo, golpeando contra una barrera invisible. No. No puedes hacer esto. Esa ambición es lo que te hace interesante. Sin ella, eres aburrida. Sin ella, no soy nada. Y ahí estaba. La verdad de lo que era esta entidad. Se alimentaba de las características definitorias de las personas, de las cosas que las hacían únicas e interesantes. Sin esas características, las personas se volvían menos visibles dimensionalmente. Y esta cosa perdía su agarre. Me lo llevo, dijo Laura, sintiendo una extraña calma ahora. Me lo llevo todo. Y tú no puedes detenerme. La cosa gritó, y el sonido era como miles de voces gritando a la vez. Golpeó el círculo con más fuerza, y por un momento, la barrera tembló. Pero el padre Ramón intensificó sus oraciones, y Elena aumentó la potencia de sus dispositivos. Es ahora, Laura, gritó el doctor Vidal. Termina el ritual. Laura abrió los ojos y miró directamente a la cosa. Ya no me necesitas. Ya no soy lo que buscas. Y ordeno que regreses al vacío del que viniste. Cierro la puerta que David Robos abrió. Sello la brecha. Y por el poder de mi libre voluntad, te destierro. La cosa se lanzó hacia adelante una última vez, pero en lugar de romper el círculo, comenzó a deshacerse. Su forma se volvió borrosa, translúcida, y luego simplemente se desvaneció como humo en el viento. El apartamento quedó en silencio. Todos esperaron, conteniendo la respiración. 30 segundos pasaron. 1 minuto. 2 minutos. ¿Se fue?, preguntó Andrea finalmente. Elena estaba comprobando sus dispositivos. Las lecturas electromagnéticas están volviendo a la normalidad. Sea lo que fuera, ya no está aquí. Laura salió del círculo lentamente. Se sentía vacía. No mal, exactamente, pero diferente. Como si fuera una versión más simple de sí misma. ¿Cómo te sientes?, preguntó el doctor Sánchez. Extraña, admitió Laura. Como si hubiera perdido algo importante, pero no puedo recordar exactamente qué o por qué me importaba. Eso es normal, dijo el doctor Vidal. El recuerdo del sacrificio se desvanecerá con el tiempo. En unos días, ni siquiera recordarás lo que renunciaste. Simplemente serás diferente. 6 meses después. Laura ya no trabajaba como periodista de investigación. En cambio, había tomado un trabajo tranquilo como editora en una pequeña editorial. Le gustaba el trabajo, era estable, predecible, y no requería que arriesgara nada. A veces, Andrea la miraba con algo parecido a la tristeza. Laura sabía que su amiga la extrañaba, la versión de ella que solía ser más atrevida, más ambiciosa. Claro, Laura estaba en paz con quien era ahora. El doctor Sánchez la visitaba mensualmente para chequeos. En cada visita, confirmaba lo mismo, no había más llamadas a las 3:33 de la mañana. No había más manifestaciones. La entidad se había ido completamente. Eres la primera persona en lograr un destierro completo, le dijo en una visita. Los otros pacientes que intentaron el ritual tuvieron éxito parcial, pero tú
Tú eliminaste completamente el vínculo. Supongo que sacrifiqué la cosa correcta, respondió Laura con una sonrisa pequeña. ¿Alguna vez lo lamentas? ¿Lo que perdiste? Laura lo pensó. Honestamente, no podía recordar exactamente qué había sacrificado. Sabía que había sido algo importante, algo que la definía. Pero el vacío donde solía estar ya no dolía. Era solo parte de ella ahora. No, dijo finalmente. No lo lamento. Estoy viva. Mis amigos están a salvo. Y duermo toda la noche sin pesadillas. Eso es suficiente. Pero esa noche, cuando Laura estaba acostada en la cama, a punto de dormir, su teléfono hizo un sonido. Un mensaje de texto. De un número desconocido. Dudó, luego abrió el mensaje. Gracias por cerrar la puerta que David Robles abrió. Pero debería saber algo, él no fue el primero en abrirla. Y no será el último. Ya hay otros. Otros que están marcando. Otros que están invitando. La brecha está sellada por ahora, pero las brechas se pueden reabrir. Ten cuidado, Laura. Y si alguna vez ves el número más 34, 666, 333, 333 aparecer en la pantalla de otra persona, corre. El mensaje se borró solo mientras ella lo miraba, como si nunca hubiera existido. Laura dejó el teléfono en su mesita de noche y se acostó de nuevo. Decidió no contarle a nadie sobre el mensaje. No podía hacer nada al respecto de todas formas. Y la versión de ella que habría investigado, que habría querido advertir a otros, que habría intentado encontrar una solución permanente. Esa versión ya no existía. Ahora era solo Laura. Simple, sin ambiciones Laura. Y eso estaba bien. Mientras se dormía, no notó que el reloj en su mesita de noche marcaba las 3:33 de la mañana. Y no notó la forma borrosa que apareció brevemente en la esquina de su habitación, observándola con ojos que eran y no eran los suyos. Algunas puertas, después de todo, nunca se cierran completamente.